Hola, muy buenos días. El día de hoy quiero compartirles, compañeritos, hermanitos, para buscar los años. Yo les compartí en el grupo, le vamos a llamar el formato 1. Les pido encarecidamente que ustedes impriman este formatito que yo les muestro ahorita aquí en la pantalla. Que por favor lo impriman y lo empecemos a utilizar. Este es el cuadro de los años. Acuérdense que en la clase yo les hablaba precisamente esto de los 4 portadores. Estos los 4 portadores son precisamente, o algunos también le llaman como cargadores, que es el Toshli, Akal, Tekpatl y Kahli, ¿no? Que son estos precisamente. Estos son los 2 cuadritos que nosotros vamos a estar manejando, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la correlación. Les decía, aquí miren está, permíteme. Toshli, Akatl, Tekpatl y Kahli, ¿no? Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer un cálculo. Hagan de cuenta que alguien de los compañeros nació en 1980. Muy joven, por cierto. Muy joven, por cierto, 1980. Entonces su año le corresponde a Tecpatl. Pero aquí ya nos trae el numeral, compañeros. Lo que es el año y el signo del día, vamos a trabajarlo con el numeral, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está diciendo, mire, su año es Chicome 7 Tecpatl. ¿Qué es Tecpatl? Es el cuchillo de pedernal. Y sin olvidarnos, debemos de anotarlo, el cargador. Eso es muy importante, compañeros, no se les olvide. Anotar este portador o cargador. Bueno, para eso utilizaríamos este pequeño cuadrito, esta tabla. Por ahí en su hojita, si ya lo imprimieron, póngale tabla número 1. Porque en ese orden los vamos a ir armando, los vamos a ir aguardando. Hagan de cuenta si ustedes lo van a engargolar sus herramientas, perdón, o si los van a engrapar, pues sería interesante que ustedes lo puedan tener así, de manera ordenada. Estos son los de los años. No se les olvide el cargador, el numeral y el año. Muy bien. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos que este compañero, esta compañera es mucho más joven. Nació en 1975, perdón, 95. 95. Entonces, nos vamos con el recuadro aquí, miren. Entonces, ella sería el 9 Acatl. 9 Acatl. 9 Carrizo. ¿Se acuerdan? Que nosotros vimos un poco de los números. Ahora podrán entender cuál es el número que le corresponde, el número 9. ¿Qué significa? ¿Cuál es la cualidad que le da el número? Fíjense el número, pero también el carrizo, ¿cuáles son sus cualidades? Y espero que ya hayan leído el libro de los símbolos del calendario. Ahí les trae las cualidades del carrizo. Pueden decir, es que debe de haber para años y para signos. No. El carrizo es solo uno. Es una sola planta. No hay un carrizo de año, no hay un carrizo de signo. Es una sola planta. Que sí podemos enriquecerlo con más información. Sí, compañeros. Entonces, por favor, igual, anotamos. En nuestro cuadernito anotamos Talpili Acatl.
Xihuitl, na Chicnawi, 9, Acatl. Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir anotando, como en el ejemplo que yo les compartí, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla vamos a encontrar el cargador del año, el año gregoriano y el año anahuaca. ¿Cuáles son los años gregorianos? Son estos, miren. 1947, 2026. Para 2026. Nos regresamos. En el 2025 y 2026 se termina un ciclo, se termina un atado de años de 52 años, compañeros. Va a ser una ceremonia súper importante. Después de que empiece con Setoshli, tienen que pasar otros 52 años para que hagamos el atado de años. ¿Sí? Muy bien. Vamos a retomar esta cuenta de 1995, es 9 Carrizo, para trabajar con el segundo formato, las segundas tablas. Dejamos de compartir. Y nos vamos con el formato número Ome, Capoali, Ome, Canonca, Nanca. Este es. Miren. De acuerdo, compañeros. Entonces, miren, aquí ya nos muestra, si se dan cuenta, miren, Tlalpili Tochli, Tlalpili Acatl, Tlalpili Tecpatl, Tlalpili Cali. Ajá. ¿Se acuerda que yo les decía hace ratito que si ustedes tuvieran mucho cuidado de que ustedes pudieran anotar el tlalpili, o sea, que también es como cargador? Hace ratito se dieron cuenta de qué cargador era, donde encontramos el año 1995. Bueno, era en el cargador Acatl, ¿verdad? Dijimos que era Chicnawi. Chicnawi, ¿qué? Carrizo. Buscamos. Miren, aquí está. Por eso es muy importante que nosotros nos aprendamos los números. Por ahora, digo por ahora porque es necesario que mínimo la primera cuenta, como les decía yo, la primera cuenta está hasta el 20. Mínimo esos números debemos de tenerlos presentes para que podamos manejar la información. Para que puedan, cual día que nos toque hacer un tonalamat, hacer un tonali, a sembrar un nombre, pues no sepamos los números mínimo. ¿Sí, compañeros? Yo creo que ustedes ya se lo saben. Bueno, y si no, pues aquí vamos a seguir ejercitando. Miren. Entonces, digo que es Chicnawi de Tlalpili Acatl. Permíteme mover esto. Ahí está. Ajá. De Tlalpili Acatl. Aquí está el numeral. Aquí está el signo del año. Y aquí está su acompañante. O algunos lo conocen como regente. ¿Qué es el regente? Es como tu otro yo, como alguien te va a proteger que en ese año naciste. Que en ese año estuvo presente para que tú puedas, esa energía, no son dioses, son energías, son cualidades que no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Muy bien. Entonces la compañera o el compañero, no sabemos, solo retomamos el año, ni le pusimos número, ¿no? Es como ejemplo. Ella es, o él es Acatl. Su acompañante es Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? Es el Señor del eterno reposo, es el Señor del inframundo, algunos le llaman, yo no le llamo así, el Señor de la renovación, en donde podemos encontrarlo, en donde están todos nuestros abuelos. Entonces, al tener esta cualidad, nosotros a través de los sueños podemos conectarnos con el Señor Mictlantecutli.
pedirle permiso a él para platicar con nuestros abuelos, para platicar con nuestros, ¿por qué no? Por nuestros hijos que ya fallecieron. Entonces, aquí encontraremos el numeral, ya tenemos el numeral, ya acuérdense que ya encontramos en la tabla 1 el numeral, aquí encontramos el acompañante y el signo ya lo sabemos en la primera tabla. Lo nuevo que encontramos sería este. Sería el numeral, ¿no? Lo último que encontramos es el numeral. Muy bien. Ya tenemos el año con su numeral y su signo. Ahora encontramos su acompañante. Hasta aquí termina lo del año. ¿Sí? Bueno, no se les olvide, del año Carrizo es Chiknawi, Acatl. De acuerdo, eso hay que tenerlo presente. Esta es la tabla número 2. Ahí, si ya lo imprimieron, pónganle tabla número 2. Aquí termina de los años, aquí ya. Vamos con el signo. Muy bien. Enseguida les presento el signo, compañeros. Vamos con la tabla número 3. Ahí tenemos. En la tabla número 3, compañeros, compañeras. Esta es la tabla número 3. Fíjense bien. Esta correlación gregoriana para los años Kahli, ¿lo utilizaríamos? No. ¿Por qué no lo utilizamos el del Kali? Porque el que buscamos hace ratito era de los años Akali, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos vamos buscando el del Akali. Este es de los Kali. Permíteme. Esta computadora nueva que me anda dando batalla ahora. Permíteme. Ajá. Es de los años Toshli. No, no vamos a utilizar los años Toshli. Vamos a utilizar de los años Akatl. Aquí está, miren. Ya sabe, ya el año ya no lo tocamos. La información del año, compañeros, nosotros ya no lo vamos a tocar. El de los años ya no lo vamos a tocar. Ahorita nos vamos directamente al signo. Y el signo es como si dijéramos qué día, ¿va? El día en que nacimos. Supongamos que esta compañera o compañero que nació en 1995, nació el 30 de diciembre, el año de 1995. Pues lo buscamos, miren, aquí ya lo encontramos, que es de los años, correlación gregoriana para los años Akatl. Ajá, muy bien, y aquí está, miren. Dijimos 30 de diciembre, ¿verdad? Permíteme, aquí está. ¿Se dieron cuenta? Aquí está. Le vamos a remarcar con amarillo por ahora. Ándale, no me obedece. Ya está, compañeros, miren. Ahí está. Está con color amarillo. Ya ubicamos el día y el mes en que nacimos. ¿Entienden? Al igual que los años Anahuac, vamos a encontrar la veintena y vamos a encontrar el signo. De esta parte, la que está en forma horizontal, estas son todas las veintenas, vean. Empezar, aquí tenemos uno. A ver, déjeme visualizarlo todo. Aquí está, miren. Estas son veintenas. ¿Sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 veintenas, compañeros. 18. Y hay un grupo pequeño que se les llama Nemontemi. Estos son veintenas.
Y aquí tienen, miren, para los años ACAT, para que no nos confundamos hasta con letras grandes. ACAT. ¿Por qué ACAT? Porque esta persona está en el cargador ACAT. Por eso lo vamos a ir anotando o nos lo vamos a memorizar. Pero si los que nos falla un poquito la memoria, mejor hay que anotarlo. ¿Sí? Muy bien. Y estos que están de forma vertical son los 20 signos. Vean. Zipactli, Yeyecatl, Cali, Huetzpalin, Cuatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Cosca, Cuauhtli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Son los mismos que se encuentran aquí, miren, en el Tonalmachillo. Son los 25. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Ahora vamos a encontrar aquí, todavía no vamos a encontrar el numeral del día. Todavía no. Lo que vamos a encontrar es el signo. Y me acuerdo muy bien, aquí es donde preguntaba la compañera Claudia, cuando decía, oiga, Claudia o no sé quién, creo que sí es ella o otra compañera también, me decía, oiga, ya sé, pues ya me explicaron mucho de mi tonal, pero ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Entonces, lo que les quiero decir, donde vamos a encontrar de quiénes somos, qué energía nos rige, o sea, qué energía del día estaba presente cuando yo nací. Por ejemplo, el día de hoy estamos en el signo Kahli, en el signo Casa, ¿sí? 12 Casa, Mahtlactli, Wangomec. A lo mejor hoy alguien nació, su signo es 12 Casa, así. Y todas esas cualidades de esa casa le corresponden al que nació hoy, al igual nosotros. Vamos. Aquí tenemos, por ejemplo, el 30 de diciembre. Nos vamos para ver qué signo es. Vamos, 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 vamos. Ajá, y aquí está, miren. Aquí está. La persona que nació el 30 de diciembre es Ocelot. Es Ocelot. Todavía no sabemos su numeral. Ahorita en la tabla número 4 vamos a encontrar su numeral. ¿Sí? Muy bien. Vamos aquí. ¿Y cuál sería su veintena? Panquetzalistli. ¿Qué es Panquetzalistli? Viene de la palabra pantli. Viene de la palabra pantli. Permítame. Ándale, no. A ver si no se pegaron mis banderitas. Viene de la palabra bandera. Pantli es bandera. ¿Sí? Esa es bandera. Panquetza. Quetza, la palabra quetza, quiere decir pararlo. Parar las banderas o levantar las banderas. Levantarlos. Y acuérdense que también nuestros ancestros, ellos tenían su propia bandera, cargaban una bandera para referirse al Calpuli, al lugar de donde ellos vienen. Era como una identidad, era como la credencial de elector ahora nosotros que tenemos. Era como ahora es el ID en Estados Unidos, que tienes que tener tu ID, tu identificación que eres ciudadano norteamericano, ¿no? Estadounidense. Este es igual, viera la bandera, pero la bandera también simboliza los logros, agradecimiento. ¿A quién? A Yeyecatl, a los 4 rumbos. Por eso, yo les comentaba a ustedes, les decía yo, si tienen la oportunidad de mandarme alguno de sus peticiones, pues me los pueden enviar, yo lo voy a celebrar. ¿Por qué lo voy a celebrar? Porque precisamente yo soy de esta veintena. Yo soy del 30 de diciembre. Soy de Panquetzalistli, así es que yo voy a ir a agradecer por mi cumpleaños, pero lo primero,
agradecerle también a festejar el nacimiento de Huitzilopochtli. El nacimiento de Huitzilopochtli es precisamente cuando el sol para por 2 días, 2 días y medio, que ya llega hasta el sur, hasta ahí llega, y se tiene que regresar nuevamente hacia el norte, ¿no? Por eso es que decimos que es el nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces, por ahí anótele, esta es la tabla número. Es la tabla número 3. Y anótele por ahí, en la tabla número 3 vamos a encontrar su signo y su veintena. Que signo es igual a día, que veintena es igual a mes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí lo cerramos. Ya nos lo compartimos. Ahora vamos con el numeral. Nos vamos a quedar primero con esta fecha, porque falta más datos. Señor de la noche, señor del día, tu volátil, tu deidad acompañante. Por tu hora de nacimiento hay una energía. Por tu rumbo hay una energía. Por lo tanto, a mí me empodera, a ti te empodera. Más que nada el que le encontremos su tonal. Muy bien. En la tabla número 4, permítame, aquí está, que también ya se los envié. Deme un minuto que cargue la plataforma. Ándale, ¿dónde vas? No me muestras. Ahí está. Ahora sí ya ven, se supone que ya deben de ver mi pantalla. Miren, compañeros. En esta tabla número 4, ustedes no van a encontrar un solo formato. Aquí miren, vean en la tabla de abajo, en la barra de abajo, tenemos las 13 tablas. Permítanme. Ahí están, compañeros. Estas son las 13 tablas. A estas 13 tablas son 13 hojas, son 13 formatos. Debemos de imprimirlos, por favor. Estos nos van a servir para encontrar el numeral del que le estamos buscando su signo, pero también vamos a encontrar su trecena. ¿Sí? Trecena también es muy importante. Fíjense bien. ¿Se acuerdan de qué año es? A ver. Del 9, ¿verdad? 9 Carrizo. Por lo tanto, son 13 formatos. Miren, ese es el formato número 1. Permítanme, te les muestro. Permítanme un segundo. Ahí está, miren. Este es para los años 1. ¿Sí? Aquí lo vamos a buscar. ¿En qué formato? Número 9. Está 1. Dos, no. 3, tampoco. Amo. Ahí están los formatos, compañeritos. 3, 4, 5, 6, 7, Chicome. Chicuey, 8, no. Vamos con la tabla número 9. Este sí nos va a servir. Vamos a reducirlo para que podamos ubicarlo. Canquema. Número 9. Ahí está, compañeros. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso les decía yo, necesitamos ir anotando y si no, si tenemos muy buena memoria, qué bueno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Aquí lo vamos a ubicar el numeral por el signo que ya sabemos. ¿De qué signo era este compañero o compañerita? Es su signo Ocelos, ¿verdad? Aquí tenemos Ocelos, marcamos. ¿De qué veintena era? Bueno, pues vamos a ver, déjenme reducirlo.
Ahí está, para que podamos visualizar. ¿De qué veintena es? De Panquetzalistli, vale. Vamos. Vamos a hacerlo. Vamos a marcar así, miren. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a unir la columna vertical y la columna horizontal y es donde llegue, ahí vamos a encontrar el numeral de su signo. Entonces, este compañerito, su numeral es Ome. El número 2. Entonces, este compañero o compañera es Ome. ¿Ome qué? Ome Ocelot. Y haciendo un resumen, él o ella es de año Shuitl Chiknawi Akat. Y Tlapalewil o su regente, su acompañante, Mictlantecutli. Ya vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Signo del día, Ome Ocelot. Ome Ocelot. Pero el día, el signo del día, la veintena y la trecena llevan acompañante. Espéreme, todavía no los quiero confundir. Ya tenemos, esta persona es Ome Ocelot, 2 Ocelote. Su veintena, Panquetzalistli. ¿Sí? Muy bien. ¿Terminamos con el del día? Falta todavía. Permítame. Lo del día y de la veintena. Ahora, aquí vamos también a encontrar, anótenle por ahí que en la tabla 4, que son 13, vamos a encontrar las trecenas. Todas las trecenas siempre empiezan con 1. Entonces, aquí está, miren. Aquí está el número 1. Su trecena de esta persona es Seacat. Anótele, su trecena Seacat. Ya tenemos su año, su signo, su veintena. Ahora ya tenemos su trecena, es uno carrizo. Y aquí hay algo curioso, que en el año es carrizo y su trecena es carrizo, doble carrizo. ¿Qué quiere decir? Que tiene doble potencial para poder trabajar con el carrizo. Muy bien. Los signos. ¿Qué es lo que simboliza aquí en este formato? ¿Qué es lo que significa? Panquetzalistli, le decía, aquí está, miren. Levantamiento de banderas. Recuerda que nosotros en la mayoría de los países levantamos una bandera cuando celebramos algo, cuando agradecemos algo, cuando recordamos algo. Este es similar. En esta veintena hay que levantarlas. Las banderas porque vamos a festejar el solsticio de invierno que le llaman. Y están los signos. ¿Qué significa cada signo? En español y náhuatl, Cuetzpalin es lagartija, Coatliquistli. Es un poco para que nosotros sepamos nosotros, se alentó mi inter. Ajá, sepamos nosotros qué significa cada uno de los signos, ¿no? Ahora bien, también es muy importante aquí los años. Yo les recuerdo y no se les olvide que yo les decía, compañeros, esta primera cuenta es de la tradición mexica. Es la tradición mexica.
lo ha estado utilizando mucho, lo que lo ha abanderado es el maestro Arturo Mesa. Entonces, dentro de esta cuenta, para los años Tochli empieza a las 6:45 de la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes de las, por ejemplo, si estuviéramos ahorita en día Xochitl, ¿no? Pues ahorita son la 1:13. ¿Ya estamos en el día Xochitl? Sí, porque el día Kiawitl terminó a las 6:45 de la mañana. Ya terminó, ya. Y también el día Xochitl va a terminar hasta el siguiente día a las 6:45 de la mañana. ¿Sí? Ahí es donde no nos debemos de confundir. Ahí es donde nosotros debemos de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque no es como la cuenta gregoriana que a las 12 de la noche cambia el día. Aquí no. Para los años Carrizo va a ser a mediodía, a las 12:45 se cambia. Pero ese es en el siguiente año que nosotros vamos a regir. El de la cuenta continua desde octubre ya cambiaron. Ahorita están ellos en el año Carrizo. Nosotros el año Conejo termina hasta el día 12 de marzo. ¿Ah? Bueno. Ahora, para los años Tecpac a las 18:45 del día anterior, o sea, del día en la tarde, del día anterior. Y los años Cali, sí, a las 12:45 de la noche. Perfecto. Vamos con las trecenas. Fíjense, aquí es donde ya quiero que pongan mucha atención. Hace ratito decíamos, ya vimos el signo. El del año ya luego encontramos su acompañante, ¿verdad? Bueno, de las trecenas, la tabla de las trecenas, miren, ¿qué signo es el compañero, la compañera que es Ocelos, verdad? Ok, buscamos Ocelos, quema. Aquí está Ocelos, miren. ¿Quién es su acompañante? Tlazohteotl. ¿Qué es Tlazohteotl? El principio generador del cariño. Así se maneja, el amor y cariño. Pero ese es una de las personas muy responsables. Así es que, compañeras, compañeros, su dualidad con que se case, que por favor lleve su su acompañante, Tlazohteotl. Muy responsables, muy cariñosos, muy empáticos. Siempre están pensando en poder generar abundancia. Abundancia amorosa, abundancia económica, abundancia en todo. Tlazohteotl. La trecena, ¿se acuerdan qué es Acatl? Aquí está, C. Acatl. ¿Quién es su acompañante? Chalchihuitlicuay, Tlazohteotl. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya encontramos el acompañante del signo del día, el acompañante de la trecena. ¿Qué nos hace falta? La veintena. Y aquí viene, miren. Aquí viene la veintena. Él o ella es Panquetzalistli, miren, Panquetzalistli, levantamiento de banderas. Su acompañante es precisamente Huitzilopochtli. ¿Por qué es Huitzilopochtli? Porque en este día nace Huitzilopochtli. Porque en este día nosotros vamos a ir a festejar nuestra energía Huitzilopochtli. Esa energía de la disciplina, esa energía tan importantísimo que nos ayuda a empoderarnos, a trabajar con tenacidad. Vaya, dicen que los que nacemos en Panquetzalistli somos muy tercos. O sea, que te dicen, no vas a poder, déjame intentarlo, o te enseño, ¿no?
Entonces, eso es bueno. Entonces, ahorita, compañeros, vimos muchos formatos, quizá. Primero, de los años. Segundo, de los años acompañantes. Tercero, del signo de los días. Cuarto, el numeral y la trecena. Quinto, le puedo llamar quinto de las trecenas. Sexto y así. Pero yo ya las enumeraba ese día. Estos formatos necesito que ustedes me los impriman. En este mes de diciembre que terminemos, mínimo esto ya lo sabemos manejar. O sea, mínimo los datos, cómo poder hacer precisamente, válgame la redundancia, la correlación, el calendario gregoriano con la cuenta anahuaca. ¿Sí? ¿Dudas que tengan ustedes? Por favor, escríbanme en el grupo. La soca matemiek.